De hecho, yo en un escándalo. Buenas noches. Para mí es un gusto saludarlos nuevamente en una sesión más del Colegio de Obstetricia y Ginecología de Quintana Roo. Bueno, continuando con la actualización continua de nuestros miembros de colegio, pero además con aquellos que nos quieren acompañar, pues continuamos dando las prácticas por esta vía. Por desgracia todavía no podemos tener sesiones presenciales. Esperemos que ya a finales de este año podamos reunirnos y saludarnos en, en forma presencial, pero bueno,
mientras eso sucede, seguiremos con nuestras pláticas de esta forma cada 15 días. Bien, entre las cosas que quiero comentarles también es invitarlos a que estén pendientes porque en julio se va a llevar a cabo nuestro Congreso Estatal. Este Congreso ya está en preparación, tiene ponentes nacionales y extranjeros muy buenos, son pláticas que se pensaron para el consultorio, para que sean prácticas, para que se puedan poner en uso en el momento, en nuestro consultorio, en nuestro día a día. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante para todos nosotros. Ya saben que los que son miembros del Colegio de Obstetricia y Ginecología de Quintana Roo están becados, pues ahí van a poder entrar a las sesiones sin costo. Para los demás, y va a tener un costo, ya se les hará saber. Y a partir del 12 de julio, pues bueno, van a poder ver las pláticas a lo largo de todo un mes. Va a tener puntos para la certificación, así que estén pendientes a nuestros comunicados. Y bueno, también quiero agradecer en esta ocasión al laboratorio de Silver Drain, que nos patrocina esta sesión, pues, y sus productos principalmente, Febrax, Dimefor, Dorixina y Estifia. Como ven, pues también son buenos productos que ocupamos en nuestro día a día. Bueno, muchas gracias al laboratorio, que pues también están preocupados por la actualización médica continua de la gente de aquí de Quintana Roo, de los médicos. Y bueno, pues en esta ocasión voy a presentar a nuestro ponente. Él es urólogo ginecólogo, es el doctor Carlos Ramírez Izarrarás. Pues tengo el gusto de conocerlo pues ya desde hace unos cuantos años. Fuimos compañeros de la especialidad, amigos de mucho tiempo atrás. Y bueno, él es ginecólogo obstetra, egresado del Instituto Nacional de Perinatología. También hizo después la subespecialidad en urología ginecológica en el mismo instituto. Está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia en ambas especialidades. Actualmente es jefe de la Clínica de Urología Ginecológica del Instituto del INPER y bueno, profesor titular de la especialidad de urología en el mismo instituto. Y bueno, en forma privada, está en la Clínica Uropelvic FEM. Como ven, es una autoridad en el tema que nos va a hablar, que es el síndrome urológico de la menopausia. Y bueno, Carlos, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y muchas gracias por nuestros oyentes por estar con nosotros. Buenas noches y gracias por la invitación, más por la presentación. Y bueno, sin preámbulos, hablar de este tema de las manifestaciones uroginecológicas en el climaterio. Una cosa nada más, Carlos, ya para dejarte con la plática, sí. Si quieren hacer preguntas, al final de la presentación las pueden hacer vía chat en la página, pueden escribir en el chat, pueden escribir sus preguntas, yo las leeré al final. 5 minutos para preguntas y respuestas. Vale, gracias. Gracias, Carlos, te dejo. Gracias. Bueno, hablar de este tema es entender que no es solo una línea del mismo tema, sino hablar de un contexto totalmente grande, ya que la situación que manifiestan estas pacientes tiene muchas aristas y como tal se debe de manejar con muchas opciones de los lineamientos para estas pacientes. Me gusta iniciar esta plática con estas 3 fotos de unas actrices muy, como podemos ver, muy bonitas, en donde las 3 se encuentran en los extremos de una época muy importante de la vida de la mujer, que es el climaterio. Charlize Theron tiene, según Google, 43 años, Nicole Kidman 45 años, Nicole Kidman 53 y Sharon Stone 63, de tal manera que, bueno, las 3 son ejemplos claros del inicio y de la parte terminal de la época del climaterio. Y pongo el ejemplo porque es importante saber lo que significa el climaterio, ¿no? Etimológicamente el climaterio proviene de una raíz griega
que es la de climaterio, significa escalón o peldaño, y efectivamente el climaterio es un espacio, una pausa entre la época reproductiva y la tercera edad, que son épocas bastante significativas en la época del ser humano y en este caso de la mujer. El climaterio es el periodo de la vida en el cual se instala el hipogonadismo fisiológico y por ende todas los resultados de este cese de producción hormonal. Esta época señala el final de la etapa reproductiva y también señala el inicio de otra etapa que es también muy importante, caracterizada porque obviamente ya no se puede reproducir y porque además va a iniciar la tercera edad, que en la gran mayoría de las pacientes es difícil aceptar. Esta época comprende más o menos desde los 45 hasta los 65 años. Entonces, si se dan cuenta, es una etapa muy larga en donde debemos de tener conciencia para poder ofrecer manejos adecuados para estas pacientes y mejorar su calidad de vida. Y la menopausia es muy importante señalar y educar a la población que justamente la menopausia corresponde al último periodo de sangrado fisiológico y no como coloquialmente se conoce, en donde coloquial o popularmente se conoce a la menopausia como a toda la época del climaterio. Y la menopausia en las mujeres mexicanas principalmente y en la mujer latina se presenta más o menos alrededor de los 47 a los 52 años. Vean ustedes en este pequeño esquema todo lo que conlleva la época desde los 45 hasta los 65 años y en algunos casos en mujeres que desafortunadamente se les diagnostica antes de esta edad, todas las etapas de cambios que presentan en relación a la menopausia, el climaterio y antes y después de estas fechas muy específicas en la vida de la mujer. Actualmente las mujeres pasan gran parte de su vida en el climaterio, es decir, pasan más de 20 años en algunos casos. La menopausia involucra la pérdida de la función ovárica y obviamente el agotamiento de la producción de estrógenos. Eso nos va a llevar a alteraciones en donde lo más característico va a ser el cese de los ciclos hormonales y a partir de ahí se van a generar otras manifestaciones clínicas en donde la gran mayoría puede manifestarlos como subsíndromes. En estas características de los subsíndromes se pueden manifestar enfermedades tardías que incluyen diabetes, hipotiroidismo, la presencia de obesidad, algunas específicas como son el síndrome metabólico que conlleva a otras patologías mucho más agresivas y obviamente todas las alteraciones que van muy de la mano con esta época que son las alteraciones cardiovasculares y en la etapa ya tardía o en la parte final del climaterio el inicio de la alteración metabólica del hueso en donde se van a presentar alteraciones de osteopenia y osteoporosis con sus respectivas complicaciones que alteran su calidad de vida. Algunos datos de la población mexicana son importantes, creo yo, mencionarlas, ya que el crecimiento desde décadas, hace más de 5 décadas, ha sido ascendente y tiene una curva muy pendiente. Esta curva no se aplana como la curva que nos dijeron que se había aplanado hace unos meses. Y esta curva es muy importante entenderla porque con el ascenso del número de población, para el 2015 el INEGI había reportado números más, números menos, 119 millones de habitantes, en donde aproximadamente 61 millones correspondían al sexo femenino y 58 al sexo masculino. En porcentaje, evidentemente, era más alto el porcentaje femenino que el masculino.
Y es muy importante entender porque el grueso de la población para ese año y para para el quinquenio subsiguiente del 2020, con el aumento que presenta el INEGI de 128, casi 129 millones, el grueso de la población evidentemente va a ser una población en etapa madura y en etapa climatérica. De tal manera que en el grupo de las mujeres es muy importante tener en cuenta estos datos porque justo por estas características estadísticas, un gran número de pacientes van a manifestar todos estos datos médicos. Otro dato importante es que la Organización Mundial de la Salud en 1974 pronosticaba una esperanza de vida en todo el mundo, tenía una esperanza de vida a los 55 años. Para finales del siglo XX pronosticó y aumentó la expectativa de vida a 65. Y asimismo pronosticó que para el 2025, que ya no estamos nada lejanos, la expectativa de vida se pronosticaba en 77 años en el grueso de la mayoría de los países, y en los países industrializados aumentaba 2 años más. De esta expectativa, el 20% de la población mundial tendría más o menos 65, 70 años. Y el 90% de las mujeres alcanzarían la edad de 78 años en esta época. El 30% más o menos se calculaba en 82. Considerando que la edad promedio a la que se presenta la menopausia es de 50 años, la mayoría de las mujeres para estos pronósticos, en la gran mayoría de los países, pasarían del 30 al 35% de su vida en el climaterio. Y vean ustedes, en un reporte publicado en el 2019 en la revista de nutrición británica, hicieron un pronóstico de expectativa de vida en un promedio de 83 años, y en el grupo de las mujeres, algunas alcanzan hasta 85 años. De tal manera que los pronósticos que había hecho la Organización Mundial de la Salud pues sobrepasaron las expectativas, y obviamente la calidad de vida se ha ido alargando, y por ende la importancia de tener en cuenta la relación íntima con esta situación clínica. Vean ustedes cómo disminuyen los niveles hormonales a partir de los 45 años y hasta los 65, que dura la época básicamente del climaterio. Los descensos importantes de la progesterona, el estradiol y la testosterona, que no es tan importante como las dos previas, manteniendo un predominio de la testosterona que se correlaciona con gran parte de la sintomatología vasomotora que presentan las pacientes en esta época. Y uno de los datos estelares en esta patología es el hipoestrogenismo. El hipoestrogenismo es el responsable de la mayoría de los cambios anatómicos, citológicos, bacteriológicos y fisiológicos a nivel sistémico que ocurren principalmente en el sistema reproductor alrededor de la menopausia y en el climaterio. Específicamente en el síndrome climatérico vamos a observar características generales con manifestaciones a diferentes niveles. Cambios en los periodos menstruales, signos y síntomas vasomotores, obviamente las alteraciones urogenitales que ahorita vamos a ahondar en ellas, pero otros datos que también son tan importantes que ofrecen y provocan una alteración en la calidad de vida de las mujeres. El insomnio, la disminución de la libido, los cambios en la piel y el pelo, alteraciones psicológicas y obviamente otras como la ganancia de peso y el envejecimiento natural. Son datos que se asocian indirectamente con algunas otras enfermedades que se acrecentan en esta época. Padecimientos crónicos degenerativos que son tan importantes porque las complicaciones de estos van a llevar un deterioro dramático en la calidad de vida de las pacientes. De tal manera que la osteoporosis, si no es tratada adecuadamente, pues nos va a llevar a las fracturas de cadera que son devastadoras en la vida de las mujeres. La enfermedad cardiovascular que conllevan a accidentes cerebrovasculares o infartos,
lo mismo que la aterosclerosis. Y algunas otras alteraciones neurológicas y evidentemente la atrofia urogenital, que todas en un gran porcentaje van a alterar la calidad de vida de las pacientes y evidentemente aumentar la morbimortalidad general. ¿Qué es lo que sucede con el hipoestrogenismo? El hipoestrogenismo en el climaterio va a detener la fase folicular en el ovario y evidentemente la producción hormonal y el ciclo bioquímico esteroideo. Se detiene la síntesis de estradiol o disminuye en gran parte y va a disminuir en gran medida el número de receptores estrogénitos a nivel genitourinario. Obviamente esto va a llevar a un adelgazamiento epitelial, disminución de la lubricación, va a disminuir los niveles de calidad en el tejido de soporte que son las fibras de colágeno, las proteínas de colágeno, y evidentemente esto puede conllevar a otras alteraciones como pueden ser el prolapso e incontinencia urinaria. Específicamente a nivel vaginal, la atrofia epitelial se va a manifestar principalmente y con un gran porcentaje con datos de sequedad, de irritación, dolor en el caso de las relaciones sexuales, adelgazamiento epitelial, sangrado por la misma fricción y evidentemente cambios en el pH que pueden favorecer las infecciones vaginales. A nivel vesical va a generar alteraciones que se manifiestan por la presencia de aumento en la frecuencia urinaria, incontinencia, que puede ser tanto de esfuerzo como de urgencia, y acrecentar o dar datos de prolapso urogenital. Y evidentemente todas estas alteraciones manifestarse como disfunción sexual en las mujeres con vida sexual activa. En 2014, a través de un consenso de especialistas de la Sociedad Americana de Menopausia y del estudio de la salud de la mujer, de la salud sexual de la mujer, llegan a un consenso y acuerdan que el término médicamente más preciso para todo este grupo de datos y de síntomas que presenta este grupo específico de pacientes de las mujeres es llamarlo síndrome genitourinario de la menopausia. Y está caracterizado principalmente porque se define como un grupo de síntomas y signos asociados con la disminución específica de los estrógenos y otros esteroides sexuales que implican cambios en los labios mayores, en el clítoris, en toda la zona anatómica urogenital de la mujer. Este síndrome puede incluir, sin estar limitado exclusivamente a eso, algunos otros datos como los síntomas sexuales, la falta de lubricación, malestar, dolor, deterioro de la función y obviamente de forma específica y de muy preciso, los síntomas urinarios como la urgencia, la disuria y el favorecimiento de la presencia de infecciones recurrentes. Vean ustedes, para 2016, el síndrome genitourinario de la menopausia tenía una prevalencia muy cercana al 50% en las mujeres posmenopáusicas. Y esta prevalencia se presentaba de forma específica, principalmente por la alteración bioquímica comentada, pero también por el poco éxito en el diagnóstico. Estaba subdiagnosticado, ya que en la gran mayoría de las pacientes el hecho de manifestar una vergüenza por su estrato sociocultural no permitía poder abordar a las pacientes de forma específica en las que manifestaban este síndrome. Y obviamente la detección temprana y el tratamiento debe de ser individualizado para ofrecer mejoras en las pacientes. En el 2018 se publica en la revista Climateric un reporte muy preciso en relación a la prevalencia, que ya no solo es hasta el 50%, sino que aumenta de forma mucho más específica. Y obviamente con la evolución de la información,
El diagnóstico en este reporte llegó hasta el 60%, detallándolo de una forma más precisa en las mujeres que no tenían un diagnóstico conocido y que la gran mayoría de ellas presentaban atrofia vulvovaginal y posteriormente se les clasificó como el síndrome genitourinario de la menopausia. Los síntomas que más predominaron en este reporte se relacionaron básicamente con la sequedad vaginal, la reducción en la lubricación durante el coito, la disminución en la humedad y la pérdida en las arrugas vaginales por arriba del 80% en una forma muy precisa. Obviamente los datos urológicos que encontraron en este reporte, que fueron la incontinencia urinaria, tanto tanto de esfuerzo como de urgencia, datos precisos de vejiga hiperactiva y datos también específicos del prolapso genital, tuvieron un impacto muy importante, reportándose entre leve y moderado en la calidad de vida de las pacientes estudiadas en este reporte. Principalmente el desempeño sexual de este grupo y el autoconcepto en las pacientes tuvo un impacto importante en la imagen corporal. En reportes más actualizados de una revisión sistemática publicada en marzo del 2021, la prevalencia tuvo unos rangos sumamente importantes que fueron desde el 13% hasta el 87%. Obviamente, en este rango, los datos clínicos que más se manifestaron fueron los de sequedad vaginal, irritación, picazón o cosor y dispareunia. El uso del tratamiento específico en el síndrome varió también con rangos muy amplios, desde el 13 hasta el 78%, y de los tratamientos que se aplicaron, los lubricantes y humectantes de venta libre fueron las opciones terapéuticas más populares, también con rangos muy importantes. Lamentablemente, en este reporte, los estrógenos vaginales en dosis bajas tuvieron porcentajes de aplicación muy bajas. Esto yo entiendo que puede ser por la información que tienen las pacientes y por el nivel cultural que pueden presentar o tener para poder apegarse a las recomendaciones en las indicaciones de los manejos con estrógenos. Y ahorita explicaré por qué. Solo 1/3 de las mujeres que tienen los síntomas urogenitales relacionados con el síndrome urogenital consultan por ello. Esto es muy importante porque si nosotros como médicos no tenemos la información y no hacemos una investigación directa y específica sobre el síndrome, pues evidentemente la gran mayoría de las pacientes no lo manifestará. El diagnóstico se basa obviamente en la anamnesis específica dirigida y en la exploración ginecológica y uroginecológica en casos precisos. Su reconocimiento es muy sencillo y precisa de técnicas específicas, no precisa de técnicas específicas. No siempre es llevado a cabo cuando el motivo de la consulta es otro. De tal manera que hay que tenerlo presente y con 1 o 2 preguntas que abordemos a la paciente podemos abrir el tema para encontrar el síndrome uroginecológico. El tratamiento farmacológico en las pacientes con el síndrome, tenemos varias opciones, de las cuales se pueden dividir en 2 grupos importantes, el grupo hormonal y el no hormonal. Del grupo hormonal tenemos medicamentos de los estrógenos, que son sintéticos obviamente, y hay grupos de medicamentos progestágenos y hormonas, algunas otras hormonas esteroideas, que debemos de realizar una selección adecuada para cada paciente, ya que no es lo mismo tratar a una paciente que está iniciando con el climaterio a una que está en la fase final del climaterio. Del grupo no hormonal podemos echar mano de opciones importantes que pueden mejorar el entorno de calidad de vida y evidentemente alguna sintomatología precisa urogenital, y pueden ser inhibidores de recaptura de serotonina, clonidina, gabapentina, veralipride, que no sé si por allá en Quintana Roo esté
presente, pero acá en la ciudad hemos tenido un desabasto importante de veralipride y otros como los antidepresivos que también nos ayudan a manejar a estas pacientes. Y específicamente los estrógenos, los mejores o los que mejor resultado tienen en el manejo de las pacientes uroginecológicas, climatéricas y uroginecológicas, evidentemente es el estradiol y el estriol, que bueno, son estrógenos naturales, pero que también los podemos encontrar de forma sintética. Estos dos estrógenos son los de composición química más simple, además del 17-beta estradiol, pero existen otras opciones de uso que debemos de seleccionarlos específicamente en cada paciente. Me referiré específicamente al estradiol para dejar un poquito más el contexto de los beneficios de este grupo de medicamentos. El estradiol actúa en los receptores nucleares y activa la transcripción proteica en el núcleo. Ahorita en un breve esquema lo explicaré. El estradiol actúa conjuntamente con los receptores estrogénicos alfa y beta, de tal manera que esto nos va a favorecer el mejoramiento a nivel uroginecológico en el beneficio y de los malestares del síndrome. Estos receptores se encuentran en el citoplasma de las células y una vez que se une con su receptor específico, va a inducir la formación del RNA mensajero o ARN, el cual actuará con los ribosomas para producir proteínas específicas que van a ejercer un efecto preciso en las células blanco. Y vean ustedes, una vez que el estradiol ingresa a la célula transportado por las proteínas plasmáticas, va a tener afinidad por los receptores estrogénicos y una vez unido a los receptores se va a realizar una activación del RNA mensajero, favoreciendo la formación de las síntesis, favoreciendo la síntesis proteica y mejorando las proteínas que van a actuar en las células blanco y mejorar el tejido de las pacientes en esta época. En 2015, la guía práctica de clínica sobre la menopausia y posmenopausia publicaron a través del Centro Iberoamericano de Cochrane un estudio sobre los beneficios reportados en el tratamiento de las pacientes estrogénicas del climaterio a través de una revisión sistemática en donde analizaron ensayos clínicos aleatorizados y reportaron una mejoría significativa de los síntomas de todo el síndrome urogenital, específicamente con la aplicación de medicamentos por vía vaginal, exclusivamente a niños y comprimidos vaginales. El reporte que dan en este artículo ofrecen un nivel de evidencia 1A con un grado de recomendación A, de tal manera que con esto se evidencia que la aplicación de los estrógenos es la primera opción en la mayoría de las pacientes. Obviamente, concluyen también que una de las recomendaciones es en las mujeres que tienen útero, tener la vigilancia para detectar oportunamente en aquellas que pudieran presentar una respuesta hipersensible y manifestada con una hiperplasia endometrial. De tal manera que, bueno, los beneficios que ofrece son más que evidentes y en el caso de la zona urogenital es muy importante tener en cuenta cómo actúan los estrógenos. Vean ustedes, a nivel uretral, a través de los receptores específicos celulares, alfa y beta, es muy fácil entender, de acuerdo a los receptores que tenemos que se tienen en la uretra y en el trígono, principalmente a nivel vesical, van a mejorar el índice de maduración epitelial escamoso uretral. Van a aumentar la presión de cierre uretral una vez que mejora la calidad
anatómica de las capas del epitelio y mejoran la presión de transmisión a la uretra proximal. Otro de los datos importantes es que va a incrementar la resistencia uretral, aumenta el umbral de la sensibilidad de la vejiga, y con estos datos, aquellas pacientes que manifiestan incontinencia urinaria leve o de urgencia, obviamente van a disminuir su sintomatología. Y en aquellas en donde se aumenta el umbral de sensibilidad, va a disminuir los datos de urgencia. También aumenta la sensibilidad de los receptores adrenérgicos en el músculo liso uretral, mejorando el tono del esfínter uretral y de esta manera favoreciendo de alguna manera la continencia. Y promueven también la relajación mediada por los receptores adrenérgicos en el músculo detrusor, disminuyendo la urgencia. A nivel vaginal, los estrógenos incrementan el número de células intermedias y superficiales, por ende mejoran el engrosamiento epitelial y todos los beneficios que conlleva el epitelio de la vagina. Permiten mantener las características rugosas de la anatomía epitelial en todo el canal y favorece el mantenimiento de la flora bacteriana, controlando el pH y disminuyendo el riesgo de infecciones. Favorece el pH, como ya lo comenté, y de esta manera debemos de tener en cuenta que son la opción de primera línea en estas pacientes. Obviamente, no solamente con los estrógenos se va a mejorar la calidad de vida de la paciente, evidentemente se debe de hacer un tratamiento y un manejo integral en donde lo recomendable es mantener un buen peso, realizar ejercicio, una buena dieta, dar complementos que se requieran en cada caso de las pacientes y obviamente, como a todas las damas, su manejo estético. Otra opción que se tiene y que es muy importante conocer en el tratamiento del síndrome urogenital es el láser vaginal. Las opciones de láser vaginal se han publicado diversas opciones, de las cuales han estado en controversia algunas. En el caso del síndrome urogenital, el láser tiene beneficios que son evidentes y que están, creo yo, a poco tiempo de poderse ya establecer como un tratamiento definitivo dentro del manejo, pero que también tiene algunas controversias con otro tipo de indicaciones. Los beneficios de la terapia láser, pues todos los conocemos. Favorece la angiogénesis y la neovascularización, favorece la calidad y las características de la colágena. En el caso del músculo, favorece la regeneración de las células, disminuye la atrofia, disminuye la inflamación y el edema en algunos casos. Obviamente también puede favorecer la regeneración de algunas terminaciones nerviosas. Favorece las características de arquitectura del cartílago y en algunos casos también hay reportes en donde ofrece algunos beneficios en el caso del hueso. En el caso de la vagina, es importante saber cómo actúa el rayo láser. Los haces de luz fraccionados, que son divididos, penetran en las áreas de tejido para crear pequeñas heridas en el epitelio y en la lámina propia subyacente del epitelio. De tal manera que la penetración de este rayo solamente va a afectar hasta la lámina propia del epitelio. El tratamiento se limita a la penetración del rayo únicamente hasta la lámina propia. Estas incisiones en el tejido estimulan la remodelación por el calor y la actividad de los celular a través desde el punto de vista de bioquímico de los protones y neutrones, con la generación del calor, y favorecen la regeneración de las fibras de colágena principalmente y a nivel vascular. Y obviamente favoreciendo esto, todo lo que conlleva la alimentación celular con una buena irrigación. Existen reportes ya publicados en donde el examen histológico a través de una biopsia vaginal 8 semanas después del tratamiento final de las sesiones con láser demuestra una restauración tisular del epitelio superficial
y mejora la arquitectura de las arrugas vaginales o de los pliegues vaginales y su lubricación por el beneficio del epitelio. Y también se comenta en estos reportes que no se puede distinguir un tejido del tejido estrogenizado, de tal manera que las mejoras arquitectónicamente desde el punto de vista histológico con el tratamiento láser, pues no tienen grandes diferencias con los beneficios de los estrógenos. En la última década, el tratamiento con el láser, en específico en las pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo y con el síndrome genitourinario de la menopausia, ha demostrado ser un método de tratamiento más prometedor que se ha revisado en la literatura. Existen varios tipos de láseres, de los que se utilizan en nuestra área. Bueno, el de CO2 es el principal, pero existen otros como el diodo, el YAG y del erbium. Y hay otro que es el de argón, que también se puede utilizar, y dependiendo de la longitud de onda lo podemos utilizar para los diferentes tratamientos, pero en el caso del CO2 para el mejoramiento en el tratamiento del síndrome, la longitud de onda se maneja alrededor entre 5,000 y 10,000 grados de las ondas de luz. El rayo láser ofrece ventajas en la microcirculación, aumentando la producción del ATP celular con síntesis proteica, modula la síntesis enzimática y activa la multiplicación y mitosis celular. Favorece la velocidad de regeneración y los fenómenos reparativos celulares. El estímulo de la microcirculación va a ofrecer que a través de la vasodilatación capilar y arteriolar aumenta los nutrientes y oxígeno y obviamente elimina los catabolitos celulares, mejorando el trofismo o la anatomía de cada estructura donde se aplique. Y vean ustedes el cambio histológico en la mejoría del trofismo en una paciente con una biopsia del epitelio vaginal climatérica y posterior al tratamiento con el rayo láser. Otro ejemplo en donde mejora la calidad de la colágena a través de la estimulación de la reactivación proteica de la colágena, y con el beneficio de la angiogénesis mejora la arquitectura de la colágena. Las mediciones en una contracción o encogimiento medio del canal vaginal después de un solo tratamiento, de una sola aplicación de láser en un grupo de mujeres en un grupo de 27 mujeres, mostró un 17% de mejorías en este reporte. Y el engrosamiento promedio de la pared vaginal posterior al tratamiento completado de las sesiones de láser 6 meses, después de 2 tratamientos con láser, en 77 pacientes mejoró 56% en estos grupos. Y otros reportes que, bueno, ya está más que evidente la aclaración, mejoran uno de los datos en estas pacientes, que es la dispareunia, un dato importante en la calidad de vida de las mujeres, y los seguimientos en ascenso del uso del láser. Otros síntomas que también están ya perfectamente claros y con el beneficio y un porcentaje alto, pues son todos estos: el ardor, el picor, la dispareunia y el mejoramiento en el contexto de laxitud de la vagina. De tal manera que, bueno, entendiendo todas estas información, me gustaría concluir con algunos comentarios breves. El tratamiento debe ser personalizado, no todas las pacientes son ideales para hacer un solo tratamiento con estrógenos o láser. Obviamente tenemos que seleccionar e individualizar cada caso. En el caso específico de las pacientes que han tenido cáncer de mama o que tuvieron un cáncer de mama estrógeno dependiente, no son las candidatas para la utilización de primera instancia de la utilización de estrógenos, pero en ellas podemos utilizar medicamentos opcionales que nos van a ayudar a mejorar su calidad de vida. Y en el caso del mejoramiento de los tejidos urogenitales, la aplicación de láser es la primera línea. En las pacientes con síntomas leves, principalmente podemos iniciar
con tratamientos lubricantes básicamente y con algunos medicamentos estrogénicos con dosis bajas. En las pacientes en quienes predominan los síntomas genitourinarios, la terapia local con estrógenos es la más efectiva, eso es muy importante entenderlo. La tibolona, que es un estrógeno muy leve, muy suave, mejora la calidad de vida de las pacientes, mejora su vida sexual y los síntomas urinarios, aunque hay muchas controversias en relación a la activación de algunos casos de cáncer. También tendría que ser de forma muy específica con algunas pacientes seleccionadas. Hay reportes de oxitocina, hay reportes de la utilización de otras hormonas esteroideas como algunos andrógenos, el uso de lubricantes y humectantes, como ya lo comenté, que también se utilizan en los síntomas iniciales, y también tenemos la opción de moduladores selectivos de los receptores de estrógeno para los casos de la atrofia vulvovaginal y dispareunia específicos en las pacientes con cáncer de mama, en donde el síndrome urogenital es sumamente intenso, y los complejos de estrógeno selectivo de los tejidos, que son combinaciones de los moduladores de los receptores de estrógeno y un estrógeno, son bien tolerados y efectivos para los alivios de los síntomas. Y la terapia láser ha demostrado mejorar la elasticidad y la vascularidad y la proliferación epitelial con todo lo que conlleva el mejoramiento de la vagina. Es necesario hacer una valoración individual, como debe de ser lo correcto, de la terapia con láser y de las otras terapias antes de determinar los beneficios en cada paciente. Y con esto termino. Espero poder haber sido claro y ojalá y productivo en cuestión de esta información. No sé si quieran hacer algún comentario, alguna pregunta. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Muy buena tu presentación. Y bueno, fíjate que yo cuando comenzó todo esto de la terapia con láser, yo era uno de los que decía, bueno, pues si tenemos los estrógenos locales, si tenemos tantas terapias y el láser pues no tiene nada comprobado todavía que sea útil y demás, y todavía no era aprobado, pero veo que cada vez más gente lo ocupa, cada vez más gente, y aparentemente en algunos casos con buenos resultados. ¿Tiene alguna contraindicación el láser? O sea, en alguna paciente. Bueno, para la aplicación del láser debe de ser una paciente que no tenga infección vaginal. Esa es la principal. Y evidentemente se tiene que saber aplicar, porque no es nada más introducir el electrodo y rotarlo y aplicarlo, sino se debe de aplicar con una técnica muy precisa, porque una de las complicaciones que son muy graves en el sentido muy devastadora son la generación de las fístulas. Recordemos que el epitelio está muy adelgazado y se puede generar una fístula tanto vesical como rectal. Entonces, tienen que ser pacientes perfectamente bien seleccionadas, y la principal indicación es que no tengan infección. La introducción del electrodo para la aplicación del láser debe de ser sin ningún lubricante ni cualquier hidratante. Debe de ser prácticamente en seco. Y lo que les molesta a los pacientes es eso, es justamente la introducción del electrodo. Una vez que se les aplica la primera sesión del rayo, sí muestran una mejoría importante en las sesiones subsecuentes. Pero la principal es que no tengan infección, ni sangrado, obviamente. Bueno, ¿y esos cambios cuánto tiempo les duran? ¿Tienen que volver a repetir sus sesiones posteriormente? Sí, la sesión del rayo láser para mejoramiento del síndrome urogenital puede ir de 3 a 5 sesiones, y las aplicas más o menos 2 a la semana. Okay. Una vez que terminas las sesiones, todas las sesiones, que son alrededor de 6 a 8 sesiones en promedio, ese tratamiento de 6 a 8 sesiones les dura alrededor de 6 a 9 meses todos los beneficios que ofrece el tratamiento de láser. Ok. Y hay que volverlo a aplicar.
yo sigo, digo, los estrógenos siguen dando muy buen resultado, pero efectivamente muchas pacientes se oponen al uso de estrógenos porque ya ven lo que viene en internet y demás, y no, doctor, es que ahí me dijeron que los estrógenos, y por más que tú les intentas convencer muchas veces, es muy difícil a veces que se convenzan de que son seguros y que pues como todo hay que vigilar, hay que hacer una vigilancia del tratamiento, ¿no? Y ver Claro, qué tal es la respuesta para ellas, pero hay quienes se oponen de plano a usarlas. Es más, algunas es más fácil que acepten lo que dicen las hormonas vidénticas que los estrógenos locales en baja dosis en nivel vaginal, que incluso en pacientes ya en esa etapa menopáusicas, pues es bueno darles cuando menos para tomar simplemente el papanicolau, darle un tiempo antes los estrógenos para poder obtener células y poder hacer un papanicolau en forma adecuada. por supuesto. Dice, una duda aquí en cuanto a la terapia con láser, ¿cuál es en el medio privado, cuál es el costo de cada sesión? Más o menos. Pues varía, pero en promedio cada sesión vale alrededor de 5,000 pesos. Ok. Tú aplicas eso, Sí, el láser. Muy sí. bien, pero bueno, de primera intención, si es candidata, si acepta y demás, utilizas estrógenos y en segundo lugar el láser, o hay a quienes decides, bueno, esto es mejor para el láser que para estrógenos. Bueno, de forma específica sí hay indicaciones precisas para el láser. Las pacientes que han tenido cáncer de mama o aquellas que no quieren utilizar estrógenos, porque les es más práctico, las sesiones de láser se quedan con el beneficio 6 meses y no toman nada o no se aplican nada. Pero sí es muy importante informarles a las pacientes de los beneficios de los estrógenos y de los beneficios del láser, que a la larga también es muy importante hacer una evaluación de cuánto se gastan en el tratamiento con los estrógenos, que más o menos, digo, igual y no vas a pagar tantos miles, pero sí algunos miles de pesos en la terapia que vas a aplicarte 9 meses. Entonces, sí creo que es muy importante darles la información clara y en este caso, yo sí a algunas pacientes les doy la opción de que ellas decidan cualquiera de las dos opciones. Si pueden pagarlo, lo pagan y se olvidan de estar aplicando estrógenos o los óvulos o lo que sea. Y si no, bueno, pues entonces les hacemos hincapié que tienen que hacer el esfuerzo por estarse aplicando por el beneficio que ofrece el tratamiento. Así es, incluso como tú mencionaste, sobre todo los problemas urinarios de sensibilidad, hay quienes incluso es muy difícil ponerles el espejo vaginal porque tienen molestias, o sea, por la atrofia que tienen tan importante. Y acabo de ver hace mucho a una paciente con dolor, o sea, con dispareunia, y aparte que no quería que le pusiéramos el espejo por esa atrofia, pero además se ponía al uso de los estrógenos. Entonces yo creo, digo, ¿cómo le haces ahí para poner el láser? Pues el diámetro del electrodo más o menos es como de unos 3 centímetros, Okay. el diámetro. Entonces, en mujeres que tienen el introito y el canal vaginal atrofiado, pues sí lo tienen un poco más chico de 3 centímetros. Eso realmente es lo que les ocasiona molestia para iniciar las sesiones de tratamiento. Y sí es muy importante explicarles eso porque cuando se está introduciendo a veces dicen, no, ya no quiero. Sí. Y es importante hacerles saber que el beneficio es mucho mejor y que se aguanten un poco la molestia, ¿no? Exactamente. Así es. Pues muy bien, Carlos. Digo, a mí me parece muy interesante. A mí la urología ginecológica así como que nunca me ha traído mucho, pero pues es parte de la consulta diaria y las pacientes te buscan por ese motivo y las pacientes menopáusicas son una de las causas por las que más te buscan es precisamente por las infecciones vaginales recurrentes, infecciones urinarias, la sintomatología, tienen ardor y comezón y piensan que es infección. Entonces he visto algunas que llegan que
constantemente, todos los días se ponen casi Canestén o algún otro antimicótico, y no se les quita el ardor y van con uno y con otro, que porque les duele, porque tienen molestias, y simplemente es una atrofia que tienen ahí bulovaginal, que se corrige con estrógenos. De esta forma, como tú dices, si no quieren usar estrógenos, bueno, pues ya tienen la opción del láser en las personas que lo saben aplicar, ¿no? Y que tienen el Claro, equipo. sí. Así es. Bueno, Yo- ¿me ibas a comentar algo? Sí, otra cosa importante es que aunque los reportes bibliográficos dicen que sirve para el tratamiento de incontinencia urinaria, es muy importante hacerles saber a las pacientes que se puede mejorar la incontinencia, pero leve o mínima. No para aquellas pacientes que ya tienen una incontinencia leve o moderada o severa, o que tienen un prolapso ya grado 2, ahí el rayo láser ya no les ofrece beneficios. Entonces, sí es muy importante eso, ¿no? Porque también llegan pacientes, a mí me han llegado pacientes con un prolapso grado casi 3 y dicen, no, pues es que yo quiero láser para que, no, pues eso ya no se cura con láser, ¿no? De esa forma. Sí, Así es. Sí, es en parte porque se lee, ¿no? Como dices, con el doctor Google, sí, ven que doctor. o a otras personas les funcionó y piensan que a ellos les va a funcionar. La clásica receta de que se pasan de una a otra, o de Claro. comadre, o de la prima, o la sobrina. Pues muy bien, Carlos, muchas gracias por la plática. Digo, para mí fue muy informativa, sobre todo, como te digo, no era muy partidario del uso del láser, pero no solamente tú, también ya Viridiana Gorbea nos había platicado un tiempo atrás acerca del láser, creo que también lo está ocupando, y bueno, Sí. ya lo tomaremos más en cuenta como una opción terapéutica. Sí, por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias por aceptar la invitación. No, Esperamos al tenerte contrario, nuevamente en alguna plática cuando próximamente. gusten, con todo gusto. Claro que sí. Y bueno, y pues a mí me queda más que agradecer nuevamente a Cifron Rain por el patrocinio de esta sesión. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando por estar presentes en una sesión más del Colegio de Obstetricia y de Ginecología de Quintana Roo. Gracias, Gracias, Carlos. Bates. Hasta luego. Buenas Un noches. abrazo. Gracias. Igual.